Saludos amigos, bienvenidos a este programa Reseñas. Rafael Núñez y Adelaida Martínez, aquí estamos. Siempre anfitriones para ustedes con noticias nacionales e internacionales en esta semana que acaba de concluir. Mucha lluvia en todo el territorio nacional debido a un fenómeno atmosférico que se estacionó sobre la isla, así es que esas lluvias caen bien. Sí. Un fin de semana especial, todo porque calor, es el Día de los Padres. Es Día de nosotros. No se me haga, pero que usted siempre lo recuerdan y bien este Día de los Padres. Qué miseria a nivel global con los padres. Nosotros somos proveedores y entonces, pero las madres se merecen una reconocida celebración porque no se pueden imitar las madres. Decía el profesor Domingo Jiménez que cumplió el viernes 28. Que Dios lo tenga en la gloria. El viernes 28 cumplió un año de fallecido. Que el único amor parecido al de Dios es el amor de las madres. Buena frase esa, se la voy a robar. ¿Usted sabe que era un pico de oro? Sí. Era un pico de oro, así que a todos los padres muchas felicidades, a los buenos padres. Así es que... A los que no se han portado bien, que se encaucen bien, porque la vida les pasa factura. Sí. Y hay que ser responsables con sus hijos, con su familia. Bueno, pues esta semana, señores, tenemos muchas noticias internacionales, nacionales. En el plano local tenemos una participación del presidente de la República, Luis Abinader, en un programa de televisión en donde habló del tema haitiano, Adelaida, habló también de cosas político, locales, de la posible reelección que va a tener lugar, si es posible, el año próximo, si se va a repostular. Yo pienso que se acercó más él ni lo afirmó, ni lo negó, ni dijo lo contrario. Así es. Bueno, él lo dejó ahí. Dejó en ascuas a la gente también. Así es que esas noticias, en el plano internacional, sigue en pie de guerra la lucha en Ucrania-Rusia, o elementos nuevos del avance del ejército ruso en zonas donde estuvo el ejército ucraniano. También la muerte de un alcalde en Ecuador, una cosa extraña. Un asesinato, se dice. Vamos a ver ese resumen de noticias que nos tiene María Alejandra Lazala inmediato, y después una interesante entrevista con el licenciado Pelegrín Castillo. Vamos a hablar con él. Adelante con el resumen de noticias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias de Reseñas. La semana inició con las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre los principales temas que son de relevancia para la nación, como lo son el tema haitiano, la delincuencia, desempleo y el alto costo de la vida. En ese sentido, expresó no estar conforme con el nivel de inseguridad en el país. Sin embargo, resaltó que en lo que va del 2023, el índice de delincuencia ha disminuido y que su gobierno trabaja en reducirlo lo más posible. Con relación a la reelección, aseguró que los resultados en las últimas encuestas favorecen al partido de gobierno para un segundo mandato presidencial, tras asegurar que no sería difícil optar por la reelección. En otras informaciones en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación ordenó a los directores de centros educativos inscribir a todos los estudiantes, incluyendo a quienes no tengan las actas de nacimiento, y anunció que se orientará y asistirá a las familias sobre el proceso en el registro civil. El Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación se expresa que el derecho a la educación es universal y por tanto los directivos de las escuelas no pueden negarle la inscripción a los estudiantes por el documento. Pasando a las internacionales, fue asesinado Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, en Ecuador, cuando este hacía un recorrido por unas obras de alcantarillado en el barrio 15 de septiembre. El ataque dejó a 4 personas heridas y una joven deportista fallecida. En tanto, la red social Twitter cambió su logotipo, sustituyendo el histórico pájaro azul de su sitio web
por una X, como parte de un cambio de imagen más amplio en las más recientes modificaciones desde que Elon Musk compró la plataforma de medios sociales por $44 mil millones el año pasado. Hasta aquí el resumen de noticias. Para Reseñas, María Alejandra La Sala. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo Semán, primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, presidente de la Comisión Parlamentaria Dominico-Israelí y Dominico-Rusa, como también miembro fundador de la Cámara de Comercio Dominico-China. Con nosotros en la entrevista central de Reseñas, el licenciado Pelegrín Castillo Semán. Bien, Adelaida, llegamos al plato fuerte, señores. La entrevista con el licenciado Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista y vicepresidente del FOPREDOM, el Foro de Partidos Políticos. Bienvenido a nuestro programa, Pelegrín. Bienvenido. Muy contento de encontrarme aquí en Reseña. Sí. Muy agradado de compartir con ustedes, enviándole un saludo al público televidente de este espacio y a su entera disposición. Ustedes me dicen... Y saludando a todos los padres que este fin de semana se ¿verdad que sí? El Día de los Padres. Aunque no con tanta fanfarria, ¿no? Sí, pero... como las madres. Porque... Pero a los buenos hay que desearles muchas felicidades y que sigan siendo así. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Pelegrín. Y a los abuelos también. Pelegrín, le vimos en Washington, sí, junto con el historiador Balcácer, sí, con Marisa Ortiz, con el viceministro de la Cancillería. ¿Qué andaban ustedes gestionando? Mira, el presidente Abinader hace tiempo había planteado la necesidad de que el discurso de República Dominicana en favor de la internacionalización de la solución a la crisis de Haití se llevara al mundo, se llevara a todos los foros, a todas las instancias pertinentes. Y yo creo que es algo correcto. Y el viaje nos confirmó que era necesario. Porque normalmente se oye el discurso del presidente, sí, el discurso del canciller, pero la misma diplomacia... que era necesario. ¿Qué pasó sí, allí? Porque los que están trabajando para la solución dominicana al problema haitiano, que son muchos, dentro y fuera de aquí, son gente que no cesa, están trabajando permanentemente en ese plan de descargar la crisis de Haití en República Dominicana. Así es. Así es. Para revertir eso es necesario una estrategia. Que se conozca el planteamiento de la política dominicana, que lo formuló el presidente empezando el gobierno. Era un planteamiento que venía desde atrás hace muchos años, pero que el presidente Abinader se empoderó de él y lo empezó a formular insistentemente en todos los foros internacionales. Yo tengo un reparo que he hecho, lo hice ayer en un análisis corto pero sustancioso, de que no se puede decir no hay solución dominicana al problema haitiano, no habrá solución dominicana al problema haitiano, y al mismo tiempo tomar una línea que ha sido elaborada por la Cancillería en el sentido de que el único país que no se puede cansar de la crisis haitiana es República Dominicana, porque un discurso anula otro. Pero ¿Cómo así? Bueno, porque eso es cierto, si a nosotros que más nos perjudica, nosotros somos los que tenemos más que insistir en una solución. Sí, no nos podemos cansar en eso. Sí, pero una cosa es
insistir en la solución internacional a los problemas de Haití, y otra cosa es decir que no nos podemos cansar. Nosotros no podemos no solamente cansar, hartar de la crisis haitiana y de la actitud de la comunidad internacional con respecto a Haití, que es al mismo tiempo una posición que perjudica a República Dominicana. Entonces, fuera tienen que saber que hay un límite. Sí, Sí, ya claro. entendí. Que hay un límite. sí. Porque si decimos no nos podemos cansar, ellos lo pueden interpretar. Bueno, ahí lo que necesitan es que los sigamos ayudando con el manejo de la crisis, y al final República Dominicana sí será la solución dominicana al problema haitiano. Eso es imposible. Mira, Pero ¿cuál fue la reacción y con quiénes ustedes mira, se nosotros reunieron? vamos a describir el viaje. La Exacto. comisión, que es una comisión plural, pudo haber sido más amplia, pero ¿La comisión es nombrada por el presidente? el presidente quiso que fuera esa. Porque déjeme decirle, Pellegrini. No fue nombrada porque no fue un decreto, Claro, Pellegrini. pero fue escogida por el Sí, presidente. déjeme decirle porque usted tiene la razón. Lo que a nosotros nos ha faltado, entre otras cosas, ha sido lobismo con el tema haitiano. Claro. Eso es así. Y cuando yo vi esa comisión y lo vi además a usted en Sí. eso, yo sentí mucha esperanza, Sí. realmente. Por eso dije que fue muy acertado que se diera el paso, Sí. y va a ser más acertado si eso no se detiene. Continuidad. Eso hay que darle continuidad, no solamente en Estados Unidos, sino en el Parlamento Europeo, en los congresos de la región, Exacto. incluso en todas las instancias del mundo donde quieran oír el planteamiento de República Dominicana. Claro, nosotros internamente tenemos que unificar Así es. más el discurso. Así es. Se ha logrado, se ha avanzado mucho Sí. en la unificación. Sí. De todas formas, hay aspectos que hay que terminar de dilucidar para que el mensaje sea contundente, para que la política exterior sea respaldada. Sea uniforme. Sí, pero sobre todo coherente, porque si el discurso de política exterior, por razonable que sea, por justo y valedero que resulte, no es respaldado por políticas internas, Exacto. En la práctica. en la práctica, entonces se revierte contra el país. Sí. Y eso fue una de las cosas de las cosas que quedaron claras en el viaje, y no hubo congresistas que no nos dijeron, ustedes están planteando esto, pero ustedes tienen que resolver eso, porque los empleos de República Dominicana se lo están dando a los haitianos. Dijeron congresistas. Hubo un congresista que fue muy incisivo y nos dijo con mucha claridad, ustedes tienen que resolver eso, porque aquí lo que se percibe es que ustedes tienen un discurso, pero en la práctica sus empresarios, sus autoridades Sí. en diferentes instancias están permitiendo que no solamente los trabajos, los servicios, una cantidad de bienes públicos pasen a manos de los haitianos, y mientras eso se mantenga, eso tiene un efecto llamada hacia Sí. los haitianos. Sí. Vámonos para Sí. República Dominicana, Sí. porque ahí todo está saliendo ¿Me gratis. está resolviendo? No, todo está Yo saliendo gratis. Recuerdo, don Pellegrín, Rafael, que esa fue una de las críticas que hizo el mismo presidente Abinader cuando se le cuestionó, cuando la prensa le preguntó, lo abordó sobre el tema, habló de tenemos que ser coherentes todos. El discurso Y usted exterior. hablaba de unificar las voces. Claro. Yo quiero preguntarle por el cuerpo diplomático. Siempre ha habido una crítica en República Dominicana que los diplomáticos haitianos se manejan mejor que los dominicanos. Hace más lobby. ¿Qué trabajo se va a hacer para que ese cuerpo diplomático dominicano se sume a lo que ustedes Mira, están haciendo? lo que yo confirmé también en el viaje es que la política haitiana se traza en Washington. Que esa traza en supuesta, Washington. claro, Eso es así. claro, ¿por qué? Porque vamos a analizar un poco la historia. La diáspora haitiana, que salió huyendo de la dictadura de Duvalier, De Duvalier. desde la década de los 60, Sí. 70, estableció una alianza con sectores liberales del Partido Demócrata, concretamente con el Centro Kennedy, con el senador Kennedy. Sí. Y esa alianza después pasó, se fortaleció con el presidente Clinton
y después con el presidente Obama y ahora con el presidente Biden. Entonces, esa alianza de la diáspora haitiana con el Partido Demócrata y concretamente con el caucus afroamericano es la que está trazando la política hacia la isla de Santo Domingo, hacia Haití y hacia República Dominicana. Eso también lo confirmé, ya yo lo sabía porque no es la primera vez que yo hago este viaje. Antes yo lo hacía como diputado. Exacto. No, y ha sido un tema muy de los Castillos siempre. Y nosotros tenemos amigos allá que yo una vez le dije al presidente Medina, mire presidente, los americanos tienen mucha vigilancia de lo que pasa en el mundo y saben lo que pasa en muchas partes del mundo. A veces no saben qué hacer con tanta información. Sí, sí. Pero nosotros sabemos algo de lo que pasa en Washington con relación a República Dominicana. Y le advertí, viene una presión grande para que se revoque la sentencia de Suprema Corte de Justicia 168. en materia de la ley de migración y el punto de la nacionalidad. Y usted y yo tenemos un acuerdo, le dije yo, de defender esa sentencia. De modo que empecemos a hacer un esfuerzo en Estados Unidos. Incluso yo le dije al presidente Medina en ese momento, estábamos en la transición. Recuerde el ejemplo de que un senador norteamericano, el senador Charles Sumner, republicano, enfrentó su gobierno y logró evitar que República Dominicana fuera anexada a los Estados Unidos. Así es. En una combinación del presidente Báez con el presidente Grant. Y eso se pudo evitar, ¿por qué? Porque en ese momento un grupo de notables dominicanos, muchos eran masones, fueron a Estados Unidos, hablaron con sus amigos allá, el senador Charles Sumner los recibió, o escucharon los planteamientos, y el que se empoderó de la defensa de República Dominicana para evitar lo que iba a ser la liquidación de República Dominicana o un periodo más dramático de guerra y de intervenciones, fue ese senador. El senador Charles. Entonces yo le dije, ahora en el siglo XXI tenemos que hacer algo parecido. Y eso mismo yo se lo he planteado al presidente Abinader y se lo he planteado a todo el liderazgo. Porque la batalla, donde está el problema fundamental es en Washington. Y donde nosotros tenemos que ir a librar la batalla es allá, sin olvidarnos de Bruselas, porque ahí está el segundo centro de poder, y sin olvidarnos de Quebec, Montreal, Ottawa, que son los centros de poder canadienses que también se mueven en esa dirección. En esa dirección. Eso se vio en la crisis del 94, con el papel del embajador Graham aquí. Claro, claro. Eso se vio porque cuando los americanos no quieren hacer una cosa directamente, entonces ponen a los canadienses. A canadienses o Francia. O Francia, pero sobre todo los canadienses, porque los franceses tienen a veces sus propias cosas. Siguen su política. Los que deberían ayudar realmente a Haití. Sí, pero Francia no reconoce que tiene una deuda especial con Haití. Así es. No. Yo lo hablé con el enviado del presidente Chirac, así es, Regis Debray. Ellos sí están dispuestos a cooperar como cooperan con cualquier país que fue antigua colonia, pero ellos no reconocen que tienen una deuda especial. No, ellos tienen en el fondo el concón histórico con Haití porque se le liberó. No, además, ese pago de guerra que se mantuvo Haití pagando hasta la década del 40. Pero oye, ¿qué fue lo que pasó? Porque también la historia hay que analizarla con más profundidad. Quien otorga la libertad a los haitianos es la Revolución Francesa. Sí. En el marco de la Revolución Francesa, que el Partido Jacobino, dominante en la Asamblea, en la Convención, decide declarar la abolición de la esclavitud en las colonias del Caribe, porque ya lo habían eliminado en el continente. Ellos lo declaran así, pero no querían que las colonias se liberaran. No, oye. No lo querían. Eso era un territorio
de ultramar de ellos, una colonia que para ellos representaba mucho. Toussaint Louverture, que es el precursor, el líder más equilibrado del momento, jugó una carta con la condición de general de la República Francesa. Él defendió a la colonia frente a las pretensiones de Inglaterra de apropiarse de la colonia. Y por eso tú vas al Arco del Triunfo y ves allá arriba el nombre de Toussaint Louverture. ¿Qué pasa? Cuando en el marco de la Revolución Francesa se produce la toma del poder de Napoleón y empieza cierto proceso contrarrevolucionario, que fue parcial, entonces los colonos le plantean a Napoleón que para poder elevar de nuevo la riqueza de Francia y evitar que los enemigos de Francia le tumbaran un tercio de los ingresos de Francia, que representaban la colonia de Haití, Guadalupe, Martinica, había necesidad de restaurar la esclavitud. Y ahí es que viene la gran traición de Francia, visto desde el punto de vista haitiano, fue una traición, porque después que le otorgan la libertad, mandaron un ejército, básicamente con el propósito de descabezar los ejércitos de la República Francesa, comandado por generales negros, integrados por tropas de ex esclavos, y convertirlo de nuevo en condición de esclavo. Y eso es lo que detona el movimiento de independencia. Entonces, desde ese punto de vista, Francia forzó la independencia porque después de haberle dado la libertad a los esclavos. Pero la daban en papeles. No, eran soldados. Óyeme, todos eran soldados. Porque hasta Toussaint se lo llevaron preso y murió pero allá. precisamente fue para eso. Pero para poder someter a Haití. Ahora, ¿qué pasó después? Francia pidió que para reconocer la independencia de Haití, Haití permitiera que los colonos volvieran a sus posesiones. Y entonces, sin esclavitud, que volvieran a sus posesiones. Entonces Haití dijo, aquí no entra ni un blanco. Los únicos blancos que pueden entrar aquí son los polacos y los italianos. Después, una raza. No queremos nada que tenga que ver con blanco. Entonces, Francia ya tomó una decisión. Bueno, espérate, ¿tú quieres que yo te reconozca? Tú vas a indemnizar a Francia por la pérdida de la colonia que más riqueza le generaba. Y ahí es que viene el tema. Y ahí pagamos las consecuencias los dominicanos, porque cuando Boyer invade a República Dominicana, tenía en miras los terrenos de aquí. No solamente los terrenos para su ejército, para que los generales haitianos vinieran y dominaran, los coroneles, los oficiales, tuvieran el territorio dominicano. No. Para ellos contar con este territorio para el pago de la deuda de independencia de Haití. Y República Dominicana en esos 22 años contribuyó al pago de la independencia de Haití. Vamos a hacer una pausa, Pelegrín, decirle a los amables televidentes que se queden ahí con nosotros, porque vamos a volver... Sí, vamos a volver al tema de la comisión. O sea, Bob Menéndez. Ustedes se reunieron con Bob Menéndez. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. O sea, como comisión, ¿cuál es la expectativa que ustedes se llevaron ahí después de la pausa? Vamos a la pausa. Gracias por continuar con Reseña. Nos acompaña el amigo Pelegrín Castillo. Abordamos el tema sobre Haití, la comisión que conforma, ¿verdad?, este tema a nivel internacional para reforzar
las posiciones de República Dominicana que deben ser coherentes, y hablaba él de unificar las voces. Le preguntábamos por el cuerpo diplomático y todo eso, ¿qué está haciendo? Pero queremos saber, porque nos fuimos a la historia, que siempre es apasionante y resulta muy grato hablar y rememorar esos hechos. Queremos saber, Pelegrín, preguntaba Rafael, queremos saber cuáles han sido los resultados de los trabajos de esa comisión que está visitando diferentes países para reforzar el tema de República Dominicana con el tema haitiano, y cuáles son las expectativas de ustedes. Mira, van a ser varias comisiones, esta es la primera, pero yo entiendo que el presidente va a nombrar varias comisiones que van a ir a diferentes capitales, Excelente. a diferentes centros de pero poder muy o bien. instancias, sí, porque esto es, si se quiere, un derivado del diálogo nacional que convocó el presidente el 27 de febrero, que se ha venido desarrollando, que ha avanzado mucho, y que tiene que finiquitar con una propuesta de consenso. En general yo te diría que hay bastante acuerdo en cuestiones fundamentales, y hay discrepancia en otras. Pero con relación a este viaje concretamente, porque ahorita nos fuimos muy atrás en la historia, miren, ahí hablamos con congresistas demócratas y republicanos. Obviamente con los republicanos tuvimos mejor sintonía, porque ellos entienden bastante bien el tema. Sí. El congresista Diano Ipayá jugó un papel realmente muy dinámico, muy positivo, ayudándonos con la agenda, porque él fue el articulador de la agenda congresional. Y nosotros también hicimos algunos esfuerzos para sostener reuniones con otros congresistas que no estaban originalmente en la agenda. Ahí tuvimos el encuentro con el senador Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Así es. Es la instancia de más poder en el ámbito legislativo para este tema. Y ahí básicamente le expresamos muchas de las cosas que aquí se conocen, y particularmente yo le hice una observación que quiero destacar, que para mí es grave. Lo dije claramente, que en República Dominicana la percepción que tenemos es que en Estados Unidos están permitiendo que el conflicto escale. Para que eventualmente se genere una situación que puede devenir en como Kosovo, en una intervención humanitaria. Kosovo. Intervención humanitaria como Kosovo y la de Kosovo, y que eso el pueblo dominicano no lo va a aceptar, y que eso va a traer muchos problemas si ocurriese. Que no puede aceptarse eso. Si ocurriese. Pero también le hicimos unos planteamientos que eran necesarios hacerle, porque la frontera dominico-haitiana y la situación de la isla se está dando en la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Y los problemas de seguridad que nos afectan a nosotros también los afectan a ellos. O sea, tenemos razones, intereses compartidos en materia de seguridad. Así es. Un Estado fallido es un riesgo para todos los vecinos. Claro. Eso se vio con el caso de Afganistán, de donde se incubó el ataque más grande del siglo XXI, abriendo el año, el siglo. Siria. Sí, pero donde se incubó el ataque más grande fue en Afganistán, un Estado fallido que había sido abandonado por Estados Unidos. Y resulta que ahí el grupo Al-Qaeda pudo echar sus bases y producir un atentado de envergadura. Entonces nosotros ahí básicamente le expresamos nuestras preocupaciones de que en Haití se está generando una situación caótica de alta violencia, donde se están empleando, y se lo dijimos, se lo recalcamos, métodos terroristas para provocar terror, pánico en la población haitiana.
De hecho, quedó claro de que había una guerra civil en curso que podría convertirse en una guerra de alta intensidad. A tal extremo de que este viernes salen los periódicos que nadie quiere hacer una fuerza multinacional. Ese es parte del problema. Nadie quiere hacer una fuerza multinacional, pero uno puede inferir que en el fondo lo que se quiere es que empiece la guerra civil, que esa guerra se escale allá en Haití, que se pueda trasvasar a la República Dominicana con una crisis de refugiados para después venir en plan de una intervención humanitaria. Nosotros somos los salvadores porque ya hay muertos, ya está corriendo mucha sangre. Derechos humanos. Entonces, vamos a obviamente, eso es un crimen internacional. Yo lo dije así mismo. ¿Y la reacción de...? No, ellos estaban oyendo y tomando nota, porque hay cosas que hay que decirle para que conste. Conste en acta. Para que conste que yo, en lo personal, al senador Menéndez, a quien conozco desde hace 30 años, he conversado mucho con él, como con los hermanos Díaz Balar. No había tenido el gusto de conocer a María Elvira Salazar. Ella está bastante clara. Los cubanoamericanos siempre ha salido a defender. Los cubanoamericanos en la política americana son los que más comprenden nuestra realidad y los que más disposición tienen de ayudar. Igualmente que los judíos americanos. Tuvimos una reunión con el Comité de Judíos Americanos y ellos estuvieron oyéndonos con los planteamientos que hicimos. ¿Cuál es un tema que a mí particularmente me preocupa y se lo expresé allá? Mira, el que da el seguimiento a esto sabe que hay un juego, un rejuego de las potencias. El Caribe se convirtió en el escenario de lucha de potencias y las potencias están en un juego, un pulso de poder muy sutil, pero peligroso. En su libro suyo habla de eso. Pero peligroso. Ejemplo, mientras nosotros fuimos miembros del Consejo de Seguridad, pedimos en varias ocasiones, el embajador era José Singer, pedimos en varias ocasiones que se reuniera el Consejo de Seguridad, aunque no fuera público, a analizar la crisis haitiana. No se pudo convocar, porque o era Estados Unidos o era China lo que no querían. Qué barbaridad. No se pudo convocar. Ni Estados Unidos ni China. Sí, en diferentes momentos, por diferentes motivos, no querían. Después volvió a plantearse el tema y bueno, tanto la insistencia de la República Dominicana y de otros países de la región que se planteó el tema. Cuando se habló, cuando el secretario general Guterres pide la fuerza internacional robusta, ¿quiénes se oponen? ¿Quiénes? Un sector de la política haitiana manda una carta a Xi Jinping y a Putin diciendo que ellos han sufrido 30 años de intervención de ONU, de Estados Unidos, y que nada ha resultado, que ellos no quieren más intervenciones. Y entonces China y Rusia se oponen. Sí, eso salió públicamente. Creo que en 3 ocasiones, en sus intervenciones, dijeron, no queremos intervenciones. Sin embargo, en la última reunión, ellos aceptaron, China y Rusia. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió en la ecuación? Exacto. Que la fuerza internacional que se está preparando no es de América Latina, no es del continente, es de África. ¿Cómo? ¿De África? Es de África. Y hay 2 países candidatos primera vez que yo a encabezar esa fuerza, Kenia y Senegal. El gran problema, la gran inquietud... Y todo de repente parece tener sentido. Tú puedes decir, bueno, la verdad es que los haitianos se sienten más identificados con África y el papel de las tropas africanas en Haití puede ser más efectivo que las tropas latinoamericanas. Bueno, es una posibilidad. Yo no estoy tan seguro. Yo tengo dudas. Depende el país que encabece o los países que la integren.
porque parte de los problemas que hay en Haití tienen que ver con una realidad que normalmente no se toca. Y yo se lo dije, ahí está el narcotráfico, el crimen organizado, todo, a gran escala. Así totalmente. Y las tropas internacionales latinoamericanas tuvieron muchos problemas con eso. Y yo no sé si las africanas van a tener mejor récord que las latinoamericanas con el manejo de esa realidad. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que está implicado en esto. China y Rusia ahora mismo están a la ofensiva en África. Ahora acaba de terminar el encuentro Rusia-África. Sí. Todos los presidentes africanos estuvieron con Putin, la mayoría, encabezados por Sudáfrica, que es el país líder, y los chinos por igual, rompiendo el aislamiento de Rusia por la guerra de Ucrania. Exacto. Eso es estrategia. Y estableciendo toda una política al margen de las presiones de Occidente, de Europa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que en Haití hay 3 grupos enfrentados. Hay uno que lo apoya la diáspora norteamericana, perdón, la diáspora haitiana en Estados Unidos y en el exterior. La figura más conspicua es Claude Joseph, enemigo declarado de la República Dominicana. Totalmente. Hay otro grupo, irreverente. Otro grupo que se ha buscado alianzas aquí, que son los grandes grupos económicos, y el partido Tecalé, donde está Martelly y compañía, esos son los políticos tradicionales de Haití. Esa contradicción se da entre la diáspora haitiana y ese grupo. Y el tercero. Y el tercero es el grupo que apoya a Cuba, Venezuela, Nicaragua, los grupos radicales del continente, pero que también tiene el apoyo de China y Rusia. Esos grupos radicales han estado cultivando las relaciones con África, y la figura más conspicua es nada más y nada menos que Jean Bertrand Aristide. Acuérdense que Aristide pasó 9 años y él vivía allá en Sudáfrica, viviendo allá. Ay, sí. Y cultivando relaciones. Y está calladito ahí. Como un presidente que fue víctima del imperialismo norteamericano y de europeo. De modo que no nos pueda sorprender un buen día, si la salud le responde, que reaparezca Aristide ya con tropas africanas en el territorio, aspirando de nuevo al poder. Pero él está muy viejo ya. No crea. No llega a 80, ¿no? No llega a 80. No llega a 80. Y él estaba muy enfermo. Él estaba enfermo. Sí, él estaba delicado de salud. Él tuvo que viajar a Cuba. Él estaba, sí, pero fíjate, él fue a Cuba a curarse de salud por el no COVID. Sería ideológicamente. Y la verdad es que eso fue en la víspera de la muerte del presidente Juvenal. Juvenal Moïse. Él estaba afuera incluso cuando lo mataron. Claro. El que le da el pasaporte diplomático es el Juvenal. Tú tienes un No. ¿Cómo que se llama? Yo estoy viendo toda la jugada. ¿Cómo que se llama? Los capitanes de barco. Un catalejo. Un catalejo. Tú tienes un catalejo. Yo estoy viendo toda la jugada porque hay que mirar todo el cuadro. Entonces, ¿qué pasa? La otra figura de ese sector que está planteándose una revolución es el senador Moïse Jean-Charles. Yo lo conozco. Él me visitó siendo yo ministro en 2 ocasiones, junto al embajador haitiano, y hablamos ampliamente de las relaciones dominicanas y haitianas y el problema de la minería en la frontera y el problema del petróleo y el gas. Y muchas cosas hablamos, de la leña y el carbón. Bueno, Moïse Jean-Charles es, después de Aristide, el político más radical. El presidente fundador del movimiento Los Petits de Salines. Los Petits de Salines. Los hijos de Salines. Los pequeños de Salines. Sí. Los pequeños de Salines. Que es un movimiento que está planteando la revolución, lo que ellos llaman la transición con ruptura, para romper con el core group. Y eso no es nada oculto, eso. Claro. Ellos empezaron un movimiento, mientras aquí se hacía la Marcha Verde. Apoyado por una serie de poderes internacionales y locales, en Haití se hacía la marcha de Petrocaribe.
¿Y a dónde apuntaba esa marcha? El índice acusador de esa marcha. Hacia empresarios dominicanos, hacia políticos dominicanos, en alianza con políticos haitianos y empresarios haitianos. ¿Qué quieren ese movimiento? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ellos están planteándose la toma del poder por vía electoral o por vía insurreccional. Yo creo que si van tropas africanas, finalmente, y ocupan Haití, va a haber choque entre las bandas, porque esas bandas les responden fundamentalmente a esos sectores, a los grupos económicos. Sí. Entonces habrá choque y podríamos ver una guerra civil, o se impone el orden. Si se dan elecciones, entonces pudiéramos ver que los grupos radicales toman el poder, y ahí va a haber un cambio en la política exterior de Haití. Hacia Dominicana. ¿Cuál va a ser la medida? No solamente hacia Dominicana, lo que mucha gente no ve, hacia Taiwán. ¿Por qué? Porque China hace tiempo que quiere el reconocimiento de Haití, de paso. Y Estados Unidos quiere que Haití se mantenga apoyando a Taiwán. Entonces, si se produce ese giro, será una prueba de que el poder norteamericano en su área de más influencia cayó. Que ya se le fue de la en el país más débil se le fue de la mano. Ya no tiene control. Entonces, obviamente, esas son las cosas que nosotros no podemos perder de vista, porque hay un juego de las potencias en el Caribe. China lo que está demostrando desde el primer momento es que Estados Unidos es un tigre de papel. No, esa es la expresión. Nos queda esa poco expresión tiempo. es de Mao Zedong. Sí. Mao Zedong la dijo. No deje de respondernos, por favor, Sí. las expectativas de la comisión con estos encuentros. 3 que se están minutos dando. tenemos. Sí. No, mira, la comisión como tal no es una comisión permanente. No, claro. Nos juntaron para ir, tenemos valoraciones coincidentes, ampliamente coincidentes, y tenemos cada cual una apreciación individual de cosas que vimos. Eventualmente vamos a preparar un informe conjunto o por separado sobre eso, para que el presidente esté debidamente edificado de cómo nosotros percibimos el tema. Okay. Sí entendemos que esto hay que continuarlo haciendo, pero lo más importante, Exacto. porque no hacemos nada saliendo si aquí internamente no estamos unificados, Exacto. es terminar, finiquitar el tema del Pacto Nacional para Política de Estado. Cuando se estaba discutiendo este tema, hubo un intelectual diplomático importante que dijo: mira, aquí no está ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni el PRD, esto no puede hablarse de pacto. Y yo le dije: no, señor, aquí se convocó a un pacto y debe salir un documento para un pacto. Sí. Y el documento tiene que concebirse de una manera tal que todas las fuerzas, lo lean, las que participaron y las que no participaron, así es, estén en condiciones de firmarlo. Y si no lo firman, tienen que decir por qué. Que no lo firman, así es. Ya. Y fijar su posición, porque lo que el país necesita es que haya claridad. Así es. Ni Haití, ni los haitianos, ni sus crisis pueden seguir siendo usados como ficha de negociación con los poderes internacionales. Como ha sido histórico. Por ningún actor, ni político, ni empresarial, ni de otra naturaleza. Repítame eso, Pellegrini. Ni Haití, ni los haitianos, ni sus crisis pueden ser usados como ficha de negociación de intereses de sectores políticos, empresariales o de otra índole. Con ese eslogan terminamos el programa y ojalá nos sirva también de título para la nota de Laida. Ay, pauta trazada. Así es que lamentablemente no tocamos nada local en el sentido de la cotidianidad política, pero nos comprometemos a invitarlo de nuevo. Tratamos el tema de los temas, realmente, el tema de los temas, porque nada de lo que hagamos aquí internamente va
va a importar Si no estamos si claros este en problema no lo resolvemos. eso. Yo estoy claro en eso. Gracias. Muy bien, muchas Pelegrín. gracias, Pelegrín, por acompañarnos nuevamente, que lo tuvimos al principio de reseñas, Sí. hace un tiempito ya. Sí. Muchas gracias a ustedes, feliz Día de los Padres, pórtense bien y como siempre decimos, quien quiera portarse mal, que le dé para allá y asuma las consecuencias. Feliz resto Aunque del nos fin de avise. semana.